conferencista del día de hoy, la doctora Francisca Lozano Espina. Doctora, sea bienvenida al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Ella nos acompaña precisamente de la Universidad Francisco de Vitoria, de España, y también le damos la bienvenida a quien modera el día de hoy este evento. Me refiero al maestro Alejandro Falcón. Muchas gracias, maestro, por acompañarnos. Le doy la bienvenida a quien organiza este evento, quien justamente ha llevado a cabo todas las gestiones para que pueda ser posible. Me refiero a la doctora Ana Luisa Oropesa. Muchas gracias por acompañarnos. Y a un muy querido amigo de la Universidad Anáhuac Jalapa, me refiero al doctor Ruy Gavarrón. Bienvenido, querido amigo. A todas y todos que nos acompañan en el auditorio y en las redes sociales, les damos la bienvenida. Y bueno, como ustedes bien saben, en el contexto del Plan de Desarrollo del Instituto de Investigaciones Jurídicas, pues hemos establecido una serie de metas que, por supuesto, han fijado una temporalidad. En este caso, en diciembre del 2025, este año, nosotros estaremos concluyendo nuestro plan de desarrollo 2021-2025, y en el cual pues establecimos varias metas, entre ellas, pues por supuesto, ir desarrollando una serie de actividades vinculadas con el acceso a la justicia, con la justicia para la paz, y dentro de la cual pues hemos llevado a cabo el diplomado en medios alternos de solución de controversias, un curso, un diplomado que ya lleva varios años, que ha precisamente formado a mediadores, conciliadores y facilitadores del Estado de Veracruz, y también de la mano de estas dinámicas hemos establecido pues una serie de acciones en materia de justicia restaurativa, como la que hoy nos atañe, por lo cual pues nuevamente reiteramos el agradecimiento a la doctora, ¿sí? Y por supuesto que a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy. Sin más, pues les reitero la bienvenida, les agradezco y les cedo el uso de la voz a nuestro moderador, el maestro Alejandro Falcón. Muy buenas tardes. Gracias, señor director. Pues buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Saludo con gusto y sea usted siempre bienvenida, doctora Francisca Lozano Espina. Bienvenida a México. Gracias. Bienvenida a Veracruz. Bienvenida al Instituto. Para mí es un placer moderar esta actividad el día de hoy, por lo que saludo a la distancia a todas las personas que están conectadas a través de las redes y las plataformas del Instituto, a los compañeros del doctorado, principalmente al doctor Ruy Gavarrón de la Universidad Anáhuac. Es un placer platicar hoy con una referente, una persona que le ha dedicado prácticamente su vida al tema de la mediación, al tema de la justicia alternativa, y me voy a permitir leer brevemente una síntesis curricular, si me permite, doctora. Francisca Lozano Espina es doctora en psicología, máster en psicología clínica y de la salud, experta en mediación, profesora de grado de criminología y doble grado afines con una ADE de la Universidad Francisco de Vitoria, psicóloga, mediadora familiar en Castilla-La Mancha y Ayuntamiento de Madrid, mediadora penal y penitenciaria, coordinadora del programa de mediación penitenciaria en 2015, coordinadora de proyectos restaurativos de asociación y mediación para la pacificación de conflictos. Justamente hace un momento platicábamos de ello, interesante tema. Facilitadora de diálogos restaurativos y otras prácticas, mediadora de encuentros restaurativos entre víctimas y miembros de ETA, participante de varias publicaciones, docente titular de varios artículos de libro, en fin, es una experta en la materia. Le damos cordialmente la bienvenida y platicábamos justamente antes de empezar esta conferencia la importancia de colocar en el centro de la discusión a la víctima, pero con elementos y factores que le permiten a todos tener un diálogo, un entendimiento y una preparación hacia una justicia restaurativa. Por lo que le pido amablemente, demos un aplauso nuevamente a la doctora. Muchas gracias. Creo que se me escucha, ¿verdad? A través del micrófono. Claro, que para los que están en casa es necesario el micrófono. Si no, podemos cambiar. Bueno, sí, ya está. Vale, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero hacer es agradecer en primer lugar al doctor Ruy Rodríguez Gavarrón, porque sin él no estaríamos aquí, yo por lo menos, no sé ustedes, pero yo que estaría aquí, también a la doctora Ana Luisa Oropesa por haber organizado esto, al director del instituto y por supuesto al moderador, a Alejandro. Y bueno, yo tenía pensado haber iniciado la presentación
hablando en su maravilloso acento que me he estado entrenando, pero piensan que mejor que no quiero que se enojen conmigo antes de empezar. Así que, bueno, pues voy a seguir con mi acento, que nos entenderemos igual. No sé si es posible hoy que podamos ver la presentación. Iniciamos. Bueno, pues efectivamente venimos a hablar de justicia restaurativa y de algunas de las prácticas que se están desarrollando en mi país. Me consta que algunas de ellas también se desarrollan aquí, pero primero quería establecer cuáles son las bases de la justicia restaurativa. A partir de ahí vamos a seguir hablando porque son valores y cuestiones comunes a todas aquellas prácticas que vamos a ir presentando. La justicia restaurativa es un paradigma innovador, una forma alternativa de hacer justicia complementaria al sistema tradicional que entiende que el delito va más allá de la transgresión de la ley. El delito es algo que daña a las personas, por supuesto a la víctima, esto lo tenemos todos clarísimo, pero daña también a las personas ofensoras, victimarias y dañan a las familias de ambos. La justicia restaurativa en sus diferentes fórmulas ofrece a las personas involucradas en el delito y en el conflicto una oportunidad para que sean ellas mismas quienes puedan gestionar ese delito, dar respuesta al mismo con un objetivo principal, que es la reparación del daño. Y para que esto sea posible es indispensable que se produzca algo, que es, digamos, la piedra angular de la justicia restaurativa, que es la responsabilización de la persona ofensora. Sin este elemento no vamos a poder hablar de justicia restaurativa. Por lo tanto, se plantea una evolución del concepto de justicia que va más allá de la mera punición. Ya hemos estado hablando que su país pues, tiene una tradición punitivista, pero he de decir que el mío también, y que incluso existe un cierto rechazo social hacia la justicia restaurativa porque se le puede entender como un planteamiento flojo, quizá incluso que pueda suponer impunidad para las personas que han cometido el delito. Y esto, bueno, pues es una idea bastante extendida y que actos como este, bueno, pues permiten que podamos ir cambiando ese planteamiento y abriendo nuestras perspectivas, ¿no? Por lo tanto, la justicia restaurativa lleva impreso un carácter transformativo. ¿Por qué? Pues porque los individuos, cuando participan en alguna de sus prácticas, se sorprenden a sí mismos, sorprenden a los demás, desde luego, pero se sorprenden a sí mismos y a sí mismas haciendo cosas que pensaban impensables y que se ven protagonizando y llevando ellos hasta el final. Y por lo tanto se pueden entender como personas que han dado una evolución dentro de su desarrollo personal. Y bueno, pues efectivamente la mediación es una de sus prácticas más habituales, pero no es la única, y es lo que vamos a presentar. Hemos hablado ya de los tres pilares, hemos hablado de la responsabilización de la persona ofensora, la reparación de la persona víctima, y vamos a añadir un tercero, que al menos en España, bueno, pues cuesta más que encaje y estamos en el proceso de que se empiece a incluir, que es la corresponsabilización de la sociedad, de la comunidad. Y ocurre algo curioso, que en los países latinoamericanos y en España hemos vivido movimientos, digamos, contrarios en un sentido. Y es que en Latinoamérica, en Brasil, en México, en Perú, en diferentes países, la justicia restaurativa ha tomado más forma de prácticas más comunitarias, más grupales, en forma de círculos de diálogo y otras prácticas. Y en España hemos tenido una tradición más basada en la mediación. Y ahora se está produciendo el movimiento contrario. En España estamos empezando a incluir prácticas más relacionadas con lo comunitario, con lo grupal, más integradoras. Y en Latinoamérica, pues estoy detectando el interés por incluir procesos de mediación en diferentes ámbitos, en el penal, pero también en el penitenciario. Con lo que esto nos estamos complementando, y esto es un trasvase de saberes y de, bueno, pues de conocimientos que enriquecen en una dirección y enriquecen en la otra. Quiero hablarles de esta asociación que es mi primera hija y que fundamos en el año 2004, un grupo de abogados, y yo en ese momento era la única psicóloga, ahora somos más, y empezamos nuestra actividad en el año 2005, en marzo, en un centro penitenciario de Madrid 3, Valdemoro. Y bueno, pues hicimos algo que nos pareció un poco loco, pero bueno, trabajábamos en mediación familiar bastantes de nosotros, y otras personas, abogadas, pensaron
que por qué no llevábamos estos procesos que conocíamos de mediación familiar y que funcionaban tan bien, un espacio, perdón, tan aparentemente contrario a los valores de diálogo como es la cárcel, y comenzamos a trabajar así bueno, pues en generar una metodología inexistente, no teníamos referentes porque no se había hecho, y adaptamos esos conocimientos que teníamos de la mediación familiar al contexto penitenciario. Esto se dio inicio en el año 2005 y bueno, pues a día de hoy continúa en marcha, y no solo continúa en marcha en Madrid, sino que se ha extendido por muchos centros penitenciarios de España, y me consta porque esta mañana pude hablar con una mediadora del Estado de México que también se ha desarrollado experiencias de esta naturaleza. Aquí estuve hace unos años en el Estado de México formando a un grupo de mediadores y bueno, pues fruto de eso se puso en marcha en un momento determinado este planteamiento de mediación penitenciaria, que bueno, por lo que me ha comentado a día de hoy está paralizado, pues ya sabéis, a veces los poderes políticos pues tienen otras ideas distintas, ¿no? Y toman decisiones en relación a prácticas, bueno, pues por desconocimiento, por desconfianza, por el motivo que sea. Pero bueno, no dudo que en algún momento se recuperará. Vamos a presentar algunas de estas prácticas restaurativas que están aquí, la mediación penitenciaria, la mediación penal, los círculos de diálogo. Vamos a presentar también restauravidas. Vamos a hablar también de los encuentros restaurativos y vamos a ponernos con ello, y como estábamos hablando de mediación penitenciaria vamos a seguir por ahí. Efectivamente, mediación penitenciaria consiste en trabajar, pacificar relaciones dentro de prisión y trabajar con conflictos que han ocurrido dentro de los centros penitenciarios, entre personas que viven allí, conviven, privadas de libertad. Y bueno, pues seguro que todos ustedes tienen hermanos y hermanas y saben lo que es el día a día, la convivencia, ¿no? Y las peleas y demás, y que puede haber cariño, pero cuando uno se enfada, pues saltan las chispas, ¿no? Bueno, pues vamos a imaginarnos eso en un sitio en el que las personas pues no solo están privadas de libertad en sus movimientos, no solo en la posibilidad de salir al exterior, sino que también pues carecen de un espacio para la reflexión, desconfían de la administración para la gestión de sus conflictos y, por lo tanto, estamos en un hervidero y el conflicto está servido. ¿Cuáles son las casuísticas más comunes dentro de las prisiones españolas? Pues principalmente las luchas de poder, también todo lo que tiene que ver con sus capricheos, digamos, ¿no? Las negociaciones por productos ilícitos, digamos, ¿no? Dentro de todo el abanico que nos podamos imaginar. También existe un fenómeno de multiculturalidad y que hace más compleja la gestión del delito. Y bueno, pues todos estos son, digamos, las diferentes casuísticas que llevan a que las personas, pues en un conflicto que puede iniciarse como algo pequeño, pueda acabar con unos tintes de violencia bastante importantes. La mediación penitenciaria tiene una serie de fases, no vamos a entrar en ellas porque no proceden ni tenemos tiempo en ello, pero sí, bueno, pues quería que estuviesen ahí y quería llamar la atención principalmente en la derivación. La derivación es algo que se realiza por parte del centro penitenciario y para que esto se produzca tiene que existir confianza en el equipo que va a mediar. Si no se produce esto, no va a haber mediación. Nosotros somos agentes externos, vamos allí normalmente una vez por semana y solamente vamos a poder trabajar si se nos entrega la materia prima, es decir, los casos en los que se ha producido un enfrentamiento. Pues a partir de ahí desarrollamos todo el proceso técnico que culmina pues, aproximadamente en 1 mes y medio, 2 meses desde que es iniciado. La realizamos habitualmente en un formato de comediación, quiere decir que estamos 2 profesionales, una de ellas es quien toma la responsabilidad mayor en el proceso, la otra personas de apoyo. Y quiero señalar algo que es muy importante, que ya comentaba con el maestro Alejandro, que en todas las prácticas restaurativas es de suma importancia todas las fases preparatorias del encuentro. Si esto no se produce, si no se profundiza bien en los diferentes planteamientos, emociones, intereses, posiciones, etcétera, que las personas puedan tener, nos estamos encontrando con unas escasas posibilidades de éxito. Por lo tanto, la pieza más importante de este proceso es la parte preparatoria.
Vamos a continuar, entonces, creo que no vamos a señalar nada más de la mediación penitenciaria, el tiempo del que disponemos, pero vamos a hablar ahora de la mediación penal. La mediación penal es la más conocida. Posiblemente la conozcan ustedes con las siglas en inglés, Victim Offender Mediation, mediación víctima-ofensor. Esto se produce habitualmente en el contexto judicial. En España la hemos desarrollado normalmente en la oficina del fiscal, en un pequeño reducto que nos permiten. Y bueno, pues el hecho de que se desarrolle dentro del contexto judicial, que pudiera ser quizá un poco atemorizante para la persona víctima, hemos descubierto, no obstante, que le dota de oficialidad y genera confianza a las personas que van a participar en calidad de víctima. Bueno, la mediación en todos sus formatos supone un proceso en el que las personas están obligadas, esto lo hablábamos hace un momento, a escucharse, a dialogar y a entenderse. Si esto no se produce, no va a haber mediación. Si no hay voluntad, no va a haber mediación. Por lo tanto, es verdad que no todas las personas van a poder acudir a un proceso de justicia restaurativa, de mediación o de cualquier otro, porque necesitamos una serie de condicionantes sine qua non. Obliga a que las personas puedan ponerse en el lugar del otro y redescubrir otra forma de entenderlo. Y existe una reciprocidad que es también básica. Esta reciprocidad implica que solamente van a llegar al acuerdo si se produce un resultado que beneficie a todas las partes. Entonces llega un momento en el que las personas implicadas entienden que para poder obtener algo que pueda ser apreciado, también tiene que existir una flexibilidad y una cierta renuncia para que pueda llegarse a ese punto. La mediación penal también cuenta con una serie de fases. Aquí están más desarrolladas, pero son bastante similares a las que se producen en mediación penitenciaria. Y también querría llamar la atención acerca de la fase de derivación. Igualmente, dependemos de la institución para que se produzca la misma. En este caso es el juez al que le llega el expediente determinado y ve determinados indicios que puedan hacer ese caso susceptible de mediación. ¿Indicios como cuáles? Bueno, pues que haya habido un cierto reconocimiento, que quizá que hubiese una relación previa entre las partes, diferentes indicadores que le llevan a tomar la decisión de que ese caso puede ser derivado. Necesita la confirmación por parte del fiscal de que se puede tomar esta medida, se avisan a los abogados de las partes y a partir de ahí se entra en contacto con cada una de ellas, primero con la persona ofensora, con un propósito de no revictimizar. Si la persona ofensora no quiere participar, no se molesta a la víctima. Sigue el proceso judicial tal y como estaba planificado en un primer momento. Y esta mediación penal en nuestro país se desarrolla en fase de instrucción, en fase también de judicialización, es decir, durante el proceso puede haber un parón del mismo y que dé cabida para la mediación, y también se puede producir en fase de ejecución de la condena, ya dentro de la prisión. Es más excepcional y más difícil, pero sí nos hemos encontrado casos en los que la persona ofensora, casi todas las veces después de su paso por un programa restaurativo, de diálogos restaurativos, y tomando conciencia de esa responsabilización y de la necesidad de reparación, desea iniciar este proceso. ¿Cuál es la dificultad aquí? Al menos en mi país existe un planteamiento bastante de decir protector de las personas víctimas y la ley, bueno, la ley, vamos a hablar más que de ley, de recomendaciones europeas, que son el marco en el que nos movemos hasta ahora, que ha salido una ley nueva hace muy poquito, que tenemos que ver qué evolución va teniendo. Estas recomendaciones europeas de lo que hablan es de que todas las víctimas deberían tener acceso a programas de justicia restaurativa. Esto significa que las víctimas deberían tener el derecho a decidir si quieren participar en un proceso de mediación penal o si no quieren. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces en el proceso de llegar hasta la víctima, el centro penitenciario avisa al juez, el juez avisa al fiscal, el fiscal avisa al abogado de la víctima, el abogado a veces antes de contactar con la víctima, contacta con los familiares, y en esa cadena pues alguien dice, no hombre, por favor, pobrecita, ¿cómo vamos a hacerle someterse a eso? Entonces,
estamos viendo que pocas veces la víctima está teniendo la posibilidad de decidir acerca de si quiere participar en un proceso de mediación penal, en ejecución de la condena o no. Y entendemos ese planteamiento de protección, pero claro, abogamos mucho porque también se puede entender que es un derecho de las víctimas a decidir. Vamos a continuar con los diálogos restaurativos. Esta práctica la iniciamos en el año 2017 a través de un convenio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, mi entidad y otras 10 entidades más que formamos parte de una federación española, Federación Española de Justicia Restaurativa, y bueno, somos entidades que desarrollamos en distintos puntos de España, en Sevilla, en Pamplona, en Bilbao, en Salamanca, en Málaga, en Galicia, la última incorporación. Desarrollamos diferentes programas de justicia restaurativa, todos con una sensibilidad común, una forma de entender también las relaciones, la justicia y nuestro trabajo. Y bueno, pues consideramos que podíamos iniciar esta nueva práctica en nuestro país, que tampoco se había hecho nunca, y de ahí dio comienzo los diálogos restaurativos, responsabilización y reparación del daño en ejecución de condena. Las primeras experiencias las basamos en estos proyectos, en estos programas que pertenecen a Prison Fellowship International, que son el Sycamore Tree Project, el Building Bridges, y poco después empezamos inicialmente con estos materiales y poco después los adaptamos a la realidad de nuestro país, a nuestra forma de entenderlo y demás, y de ahí se crearon estos materiales que están en internet, por si ustedes querrían investigarlo, que son el documento penitenciario número 23 y el número 24. Y con estos materiales estandarizados estamos desarrollando esta práctica restaurativa de diálogos en diferentes centros penitenciarios de España, muy extendido, y también en regímenes abiertos y en medidas alternativas, es decir, no sé si se llama aquí en su país también trabajos en beneficio de la comunidad. Cuando iniciamos esta andadura, claro, nos planteábamos, pensábamos, bueno, es que en realidad que las personas participen en un taller de 10 sesiones y con eso hayan cumplido una condena, estamos hablando de medidas alternativas, trabajos en beneficio de la comunidad. Pues habrá quien le pueda parecer un poco flojo, ¿no? O un poco carente, ¿no? del peso de la ley. No obstante, nosotros pensábamos que está fenomenal que las gentes pinten las fachadas de las iglesias o de los colegios, o que ayuden a los niños a pasar por las mañanas al colegio, que son trabajos de beneficio de la comunidad, que están muy bien. Pero pensábamos que el hecho de participar en los diálogos restaurativos, reflexionar acerca de la propia responsabilización y del daño generado, dotaba de sentido a esas condenas y generaba un efecto posiblemente transformador que quizá los otros trabajos en beneficio de la comunidad no pudieran tener este impacto en las personas. Aquí hemos hablado un poco de lo que significan los diálogos restaurativos. Es una práctica basada en los círculos de diálogo, que por los asentimientos que he visto hace un ratito, pues parece que sí que los conocen, y que están basadas en una dinámica grupal. Ya saben que hay una ficha de hablar, que hay una serie de normas que deben ser consensuadas, que, bueno, pues que hay unas preguntas generadoras en torno a las que se produce todo el trabajo y que se desarrolla a lo largo de 10 sesiones. Quizá conozcan también a Kay Branis, que es la diva de los círculos de diálogo y es muy reconocida aquí en Latinoamérica, al menos sé que en Brasil, bueno, pues es casi como Karol G en el mundo entero. Y bueno, pues ella ha insistido mucho en la magia del círculo y en cómo la sabiduría colectiva se genera a través de esas interacciones que son absolutamente horizontales, de igualdad, de seguridad, que generan cohesión, pertenencia y respeto, por supuesto. Hay un elemento, que por eso está en rojo, que es el de la confidencialidad, porque al menos para nosotros en España, cuando trabajamos en régimen cerrado, es decir, dentro de los centros penitenciarios, bueno, pues a veces hay que lidiar con la propia institución precisamente para defender eso, la confidencialidad y también la voluntariedad, que es fundamental e imprescindible en cualquier práctica restaurativa de la que estemos hablando.
Estos son los diferentes ámbitos de trabajo, la responsabilización, como hemos dicho, el punto central, el daño que se ha generado a la víctima, la empatía hacia ella, el trabajo sobre el perdón, posiblemente se pueda obtener de la víctima, de la sociedad, pero también el perdón hacia uno mismo, tan importante como elemento del cambio de identidad, elemento transformativo. La reparación, que se plantea como algo comunitario, principalmente, a no ser que exista la posibilidad de ese encuentro que hablábamos antes, de mediación penal entre la víctima y la persona ofensora, y por supuesto también planteamos que pueda existir una evolución a partir de aquí, un cambio, una prevención de recaídas, digamos. No es un concepto muy psicológico de prevención de recaídas, pero aquí también podemos hablar de prevención de reincidencia. Lo he llevado más a lo psicológico, pero aquí estaremos hablando de reincidencia. Vamos a cambiar un poquito de tercio y vamos a hablar de un proyecto totalmente innovador y único hasta donde sé, que fue diseñado por mi compañera querida Esther Pascual y yo en el año 2018, cuando empezamos a ponerlo en práctica, y trabaja, pues antes de en qué trabaja, me gustaría contarles cómo surge. Y es que en España hay una entidad que también opera aquí en México, que se llama la Fundación, Consejo General de la Fundación Abogacía Española. Bueno, la Abogacía Española. Tienen diferentes programas, uno de ellos es el de españoles en el extranjero, españoles presos, entre paréntesis, en el extranjero. Se dedica ese programa exclusivamente a atender a personas que están en diferentes países del mundo, condenados. Inician allí su condena, con el propósito no solo de atenderles mientras tienen que estar allí en el país, sino también de facilitar, fomentar su regreso a España a través de consulados, embajadas, etc. Bueno, y esta entidad, la Fundación Abogacía, lleva muchos años trabajando en este programa de españoles en el extranjero y en un momento determinado dijo, sí, ya les hemos traído a España, pero llegan, pues imagínense ustedes, ¿no? Sí, entonces es necesario trabajar con estas personas cuando vuelven a España. Y de ahí surge el proyecto, se entiende que tiene que haber una persona abogada, una persona psicóloga, que ambas personas deben ser mediadoras y ambas personas deben pertenecer al contexto de la justicia restaurativa. Y así es como pues me he ofrecido este privilegio de participar en este programa junto con mi compañera. Y bueno, pues iniciamos esta andadura en una cárcel de Madrid que se llama Soto del Real, que es la cárcel, hay dos cárceles, tres ahora mismo, pero en ese momento había dos, una de ellas en Madrid, Soto del Real, donde llegan los españoles condenados en el extranjero. Antes iban hombres y mujeres allí, de hecho la primera edición del programa, que ya estamos en la octava edición, hemos terminado en la octava edición, sí. En ese momento había hombres y mujeres, después fueron trasladadas las mujeres a otro centro específico de mujeres, con lo que hemos desarrollado el programa en dos centros penitenciarios. Bueno, este programa tiene 4 ejes fundamentales. El eje psicológico, que es mi responsabilidad, que digamos es transversal a todo el trabajo, a todas las 10 sesiones que componen el programa, en el que se trabaja diferentes aspectos. Por un lado, pues el acompañamiento en el proceso traumático que han vivido estas personas. Se trabaja en formato grupal y es absolutamente terapéutico la escucha de unos a otros y el a veces relativizar las propias situaciones y circunstancias vividas y otras veces también recibir la empatía del grupo que ha vivido pues, experiencias muy similares. En el eje psicológico se trabaja también y de una manera bastante intensa todo lo que tiene que ver con la reparación y revinculación familiar, porque no nos vamos a olvidar, estas personas normalmente son detenidas por tráfico de drogas. Lo normal es que sus familias no sepan que se venían a México o a Brasil o a Chile, pues eso mismo, a conseguir a mover una carga de drogas y ganar 3.000, 5.000 euros, lo que fuese, tanto en sus enseres como en sus cuerpos. Con lo que se pueden imaginar ustedes la sorpresa cuando conocen este hecho, la sorpresa, el enfado y todas las emociones que acompañan. Cuando vuelven a España, bueno, pues hay una parte de alivio, pero también hay otra parte de enojo que reciben de sus familiares y eso hay que trabajarlo también. Y hay que trabajar con estas personas también que acepten ese enojo, que es lo más esperable, y qué van a hacer para reparar ese enfado.
y cómo van a recuperar las relaciones rotas, por ejemplo, con los hijos que quizá no han sabido que han estado condenados, se han pensado que se han olvidado de ellos. Bueno, pues cuestiones de este tipo se trabajan desde el planteamiento psicológico. En el eje jurídico, principalmente lo que se les aporta y es muy valorado por ellos, por ellas, es asesoramiento acerca de los diferentes pasos que deben dar para, bueno, pues muchos de ellos son desconocedores del sistema penitenciario porque son delincuentes primarios, entonces no saben qué tienen que hacer, no saben tampoco que al menos los que vienen de Europa tienen la posibilidad de que su condena sea computada, porque se entiende que una condena vivida en el extranjero es doblemente dura de una condena vivida en el país de origen y ahí hay como un reajuste de los años de condena. Y bueno, pues todo lo que tiene que ver con la vida dentro de prisión. Existe un eje, el restaurativo, porque efectivamente estas personas han sufrido muchísimo, pero han cometido un delito y esto se les olvida muchas veces cuando, y esto es algo que ya venimos observando, cuando las personas se sienten víctimas de su propio delito y sienten que también son víctimas sus madres, sus hijos, etc., son bastante impermeables al trabajo restaurativo, es decir, y cuesta bastante trabajar la responsabilización. Es una piedra angular del programa y también he de confesar que no se consigue en todos los casos. Hay personas que siguen considerando que, oye, si no lo he hecho yo, lo habría hecho otro. Hay muchas justificaciones en las que se pueden excusar. O es que estaba en absoluta necesidad económica y estaba desesperado. O sea, hay muchas excusas para no afrontar la propia responsabilidad. Pero sí hay otras personas que dicen, es que es verdad, es que ahora pienso en la madre de un amigo mío que murió de drogas y yo he participado en algo así, quizá otra madre esté llorando. Bueno, y por último tenemos un eje reinsertador, porque estas personas en algún momento van a salir a la calle, van a recuperar sus vidas y han aprendido muchas cosas dentro de prisión. Esto ocurre siempre en el contexto penitenciario porque es que es supervivencia, además, aprender cómo funcionan ahí las cosas, pero son cosas que no sirven luego fuera, que tienen que desaprender y que tienen que también generar una nueva línea de vida que les pueda alejar del delito y pueda permitirles normalizar, ¿no? Y poder recuperar ámbitos de sus vidas. Bueno, estos son los objetivos, ya hemos hablado bastante de todos ellos y hay uno que sí, que no hemos hecho suficiente hincapié y me parece que es también uno de los grandes efectos del programa Restaura Vidas y es el efecto de comunidad que se genera, la red de apoyo que se crea a partir de personas que en un principio eran desconocidas pero que después pasan a formar parte de algo que ocurre una mañana a la semana, que les une y que les une también fuera, generando apoyos, porque bueno, los apoyos dentro de prisión son escasos y muy valorados. Y creo que por último vamos a hablar de los encuentros restaurativos, que es otra de las experiencias excepcionales que les quería mencionar, y es una experiencias de diálogo que se empezaron a producir en mi país en el año 2011 a partir de un grupo de mediadores independientes que fuimos contratados por el gobierno vasco para acompañar a personas exterroristas que, bueno, pues que después de años de condena, estamos hablando de 20 años, 18 años, es decir, las delitos de terrorismo pues tienen condenas de décadas, incluso quizá de más de 100 años, pero bueno, en nuestro país solamente se cumplen 33 años, como mucho. Entonces, bueno, pues estamos hablando de personas que entran en la cárcel normalmente escudadas en la justificación de la militaridad de la banda terrorista, de que obedecían órdenes, de que había una lucha que era justificada y legítima y que era necesario desarrollarla a través de la violencia extrema. Estamos hablando de bombas, estamos hablando de disparos por la espalda, estamos hablando de muchas muertes, de cientos de muertes. Y bueno, pues estas personas que entran, imaginamos en el año 85, el 82, pues en el año 2002 o 2005 comienzan a mirar de frente al sufrimiento que han generado y a su propia responsabilización. Y comienzan ahí un proceso de transformación que no sé si son capaces de intuir lo doloroso que tiene que ser que pensar que tu vida no ha servido de nada. No solo no ha servido de nada, sino que se lo has hecho mal.
y bueno, pues a partir de ahí el tener la necesidad de hacer algo. Bueno, pues esto ocurre en el año 2010-2011 y en contra de lo que puedan pensar no surge de una serie de iluminados mediadores que piensan que esto podría llevarse a cabo, no. Son precisamente las personas victimarias, exterroristas, las que en una cárcel específica del País Vasco, que se llama Nanclares de la Oca, se juntan y escriben una carta al gobierno vasco, a la Oficina de Atención a Víctimas, planteando esto mismo, que cómo podrían hacer para tratar de acercarse a las víctimas, para ofrecerles la reparación de la manera que fuese posible, que fuesen capaces, que las víctimas necesitasen. Bueno, pues el gobierno vasco en este momento, claro, desde la sorpresa, en aquella época la presidenta era Maisabel Lasa, quizá conocen ustedes la película Maisabel, de Isabel Coixet, que precisamente relata esta experiencia. Está representada por Blanca Portillo, que es una actriz muy reputada en nuestro país, que hace un papel fantástico y que representa muy bien a Maisabel, junto con Chema Urquijo, que en ese momento era su mano derecha, dos personas excepcionales, piensan que hay que dar respuesta a esto no se puede quedar así. Y piensan en mi compañera Esther Pascual, mediadora penal, penitenciaria, abogada, independiente del contexto vasco, algo que era muy importante, y la eligieron también por ser una persona excepcional. Bueno, pues a partir de ahí se inicia una primera fase del proceso con Esther en solitario, una fase que se lleva a cabo de una manera totalmente anónima y confidencial, en el que participan pues un grupo bastante reducido de personas, 6 por un lado, es decir, 6 personas victimarias, 6 personas víctimas, casualidades, y puesto que es muy difícil que estuviesen ligadas por el mismo delito, se plantea hacer encuentros indirectos, diálogos que la víctima pues, no necesariamente iba a hablar con la persona que había asesinado a su familiar, pero sí con alguien que formaba parte de la banda. Pensábamos que tenía un gran potencial, como así se demostró. Bueno, pues después de esta primera fase, que dura unos meses, se inicia una segunda en la que entramos ya un grupo de mediadores, otros 5 mediadores más, porque se amplía el número de personas que quieren participar, pero ocurre algo, salta la opinión pública y comienza un ruido mediático que realmente no resulta nada beneficioso. De hecho, hubo un cambio de gobierno en ese momento, quedó paralizado el proceso y bueno, pues, ¿qué ocurre? Que las personas, pues si estamos hablando ya de 20 y pico años en prisión, pues se encuentran en un momento en el que ya empiezan a salir de permisos, etcétera, y ya, pues, cuando una persona está fuera en la calle, ya no hay nadie que te pueda decir, tú no hables con estas personas, no hagas esto. Ya te lo pueden decir cuando estás encerrado, pero no cuando estás fuera. Con lo que ahí se retoma nuevamente este proceso y, bueno, en ese momento hubo mucho ruido en prensa, se llegó a llamar a este proceso la vía Nanclares, por esa cárcel de la que se ha hablado, Nanclares de la Oca, en la que se desarrollaba. Y bueno, pues hubo también pues, como un movimiento bastante escandalizador y bastante alarmista de esto que se estaba produciendo, ¿no? Y bueno, sí que había personas que con esta sensibilidad que les atribuyo a ustedes también, que están aquí, pues que entendían que este proceso no tenía que ver con un apoyo a la banda terrorista, no tenía nada que ver con un color político en absoluto, sino que sencillamente se trataba de un proceso que permitía a las personas dialogar acerca de algo terrible que les unía y encontrar la reparación de un daño que podemos entender como irreparable. Efectivamente así es. No obstante, bueno, pues todas las personas que han participado pues, hablan de unos resultados absolutamente sorprendentes y transformadores. No les voy a hablar del trabajo que se hace con estas personas, si después quieren preguntar sobre ello, pues ya profundizamos por los tiempos que manejamos. Y bueno, pues como hemos hablado anteriormente, en el proceso restaurativo es muy importante el trabajo individual y precisamente en estos encuentros restaurativos este trabajo es largo, es denso, es profundo, es duro y estas personas, pues imagínense ustedes, pues tienen que lidiar no solo con su propio proceso emocional de prepararse y
y de estar segura de que eso es lo que quieren, sino que existe también pues, una serie de presiones ajenas, incluso dentro de la propia familia, porque no todos los miembros de la familia lo entendían igual, ¿no? Había quienes podían entenderlo como una deslealtad a la persona asesinada, otras personas que podían entender que se estaba vendiendo a la banda terrorista. Entonces, que las personas se mantuviesen en el mismo, a pesar de lo duro que personalmente suponía para ellas, y a pesar también de todas estas presiones, pues podemos atribuirles a estos individuos también pues, cierta excepcionalidad, una resiliencia, desde luego, a prueba de balas. Esto para las personas víctimas, pero nos podemos imaginar lo mismo para las personas victimarias, que pudiesen recibir también las presiones de su familia, que ya habían aceptado la participación en la banda terrorista y que incluso eso en un contexto como el País Vasco pudiera haberles ofrecido hasta cierta reputación, cierto caché a la familia, el que el miembro que estaba en prisión hubiese entregado su vida por la causa. Es difícil de entender, quizás esto les pueda resultar totalmente alarmante y chocante, pero esto ocurría y ocurrían también procesos de estigmatización y de victimización secundaria de las víctimas, que pintaban sus casas, ponían cosas como ¿qué habrás hecho? O ¿qué habrá hecho? Se lo decía, imagínense, ¿no? Los hijos de las personas asesinadas en el colegio. Ciertamente terrible. Bueno, pues este es el trabajo que estuvimos desarrollando con estas personas hace unos años, y si les interesa, pues yo les sugiero ver la película de Maishabel. No creo que sea de muy difícil acceso, porque está en algunas plataformas, no sé si en Netflix, no estuvo, Movistar Plus, etc. Bueno, si les interesa, solo a modo de sugerencia. Y bueno, pues estas son nuestras conclusiones, que trabajamos para que las personas victimarias sean capaces de responsabilizarse por sus propios delitos y que las condenas puedan resultar transformadoras para estas personas. Para las personas víctimas, que puedan verse reparadas y empoderarse, participando en procesos en los que se les ofrece la palabra, y esta palabra es lo más importante que tienen para poder participar en el mismo. Y también que la comunidad pueda involucrarse en estos procesos de justicia restaurativa. Y esto mismo es algo que les devuelvo en este momento, porque ahora mismo, una vez que ya han escuchado esto, ya no podemos decir yo no sé nada de justicia restaurativa, ya es parte de nuestra responsabilidad también su difusión y el poder meternos en discusiones también con personas, ¿no? Cuando hablen, no, cuanto más carga punitiva mejor, y poder, bueno, pues plantear estas cuestiones desde otro planteamiento. Y desde ahí, pues, el compromiso de mi parte, mío como profesional y por supuesto de todas las personas con las que colaboro en el día a día para conseguir esto precisamente, una sociedad más dialogante, más pacífica y bueno, pues una sociedad más comprometida con la paz también. Pues muchas gracias, quedo a su total disposición para todas las preguntas que tengan a bien hacerme y ampliar todo lo que necesiten. Gracias. Es muy interesante, Miquela, la verdad. Voy a hacer referencia a su expresión antes de cambiar el tercio, final, no para que antes de llegar a la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría simplemente resaltar la importancia como desde este plano multidisciplinario de la psicología, de abordar la criminología, incluso la atención a las personas en calidad de víctima, muchas veces nos damos cuenta que es probable que la justicia restaurativa no solamente esté en pañales o a lo mejor mal enfocada del plano institucional, porque muchas veces pretendemos que como política pública la idea que platicaba con la doctora al principio, la de despresurizar el sistema, tratando de buscar a través del diálogo, de la reparación, una instrumentalización al final. Una instrumentalización simplemente es un aspecto que puede ser hasta cierto punto precipitado, tanto para la víctima como para cualquiera que participe de ese proceso, porque al escucharlo de este plano de la experiencia española me queda claro que la preparación de quienes participan en estos diálogos o en estas sesiones restaurativas no solamente implica un aspecto oportuno de llegar al momento especial de aceptar este principio de voluntariedad, es decir, darle la oportunidad a la víctima que decida por sí mismo, rompiendo ese esquema o ese estigma
de revictimización, ¿no? Porque muchas veces el Estado piensa que acercar a la víctima de manera precipitada a estos procesos, pues a lo mejor hay un enfoque de revictimización que puede estar más cercano a esa realidad. Y no solamente es esa parte, ¿no? Lo que implica esta triada. Quería comentar, no sé si se escucha el micrófono, me vas a tener que dar. Gracias. Quería resaltar que efectivamente la preparación de las partes implicadas, la víctima y la victimaria, es fundamental, pero para que eso se produzca tiene que haber una preparación profesional del mediador o del facilitador que acompaña. Esto es serio. Así lo entendemos todas las personas que hacemos este trabajo, porque la mediación es una profesión en sí misma. Aunque venga el profesional del trabajo social, del derecho, de la psicología, es necesaria una formación formal, oficial, para poder llevar a cabo estos procesos. Quería hacer ese señalamiento. Y acompañamiento serio y profundo, ¿no? Porque sí. Muchas veces ahorita escuchando esta parte que tiene que ver con la posibilidad, dependiendo de la instancia en que sea, ¿no? Entonces, investigación, instrucción o ya en ejecución, implica mucho también dar la oportunidad a la víctima de haber vivido todas estas etapas, pero con la posibilidad de acceder al derecho a la verdad. Y eso solamente se lo da conociendo a las razones, los argumentos del perpetuador del delito, el derecho victimizante, pudiera darte cuando menos un acceso a una sanación personal. Así es. Como para darle el finiquito. Pero bueno, aquí podemos estar abordando estos temas sí. muy interesantes. Yo estoy muy agradecido. Gracias a la doctora Ana Brisa que me permitió estar en esta mesa. Me voy con muchas enseñanzas. Pero como se trata de convivir y cambiar el tercio final, con nuestra ponente invito a los amigos que están en redes sociales, así como a las personas que están en el auditorio, a una sesión de preguntas y respuestas, que estoy seguro que la doctora Francisca estará encantada de responder. Así que el micrófono está abierto. Adelante, doctora. Yo creo que hay dos acepciones, al menos en México, que atienden a lo que significa la justicia restaurativa. Un concepto que tiene que ver con subsanar, con reparar el daño, y ahí es en donde evidentemente hay daños que son irreparables. O sea, el homicidio de una persona no hay manera de reparar. Y una segunda, pero bueno, eso genera a lo mejor o condiciona el diseño de políticas públicas que en búsqueda de la reparación evidentemente se olvida el segundo aspecto que creo que también está presente y que creo que es de lo que hablaba y que honestamente cuando lo escuchaba no dejaba de parecerme sorprendente, ¿no? O, digamos, inmerso en el derecho mexicano, que es el de reconciliación. Porque cuando yo me preguntaba, bueno, ¿y cuál es el objetivo de todo este proceso? Pues me contestaba un poco, pues creo que es el de reconciliación. Efectivamente, el de la reconciliación de la víctima consigo misma, perdón, con el victimario y el del victimario consigo mismo. Y esto lo enlazo con o desde una sociedad como la mexicana que en este momento está viviendo niveles de violencia y de inseguridad inusualmente altos. Y entonces lo pienso y me parece que es un poco mirar el qué viene después. Pero cuando uno está en el durante, creo que sí puede, y entiendo que puede generar esas reacciones como de ingenuidad. O sea, si yo tengo al cártel de Jalisco Nueva Generación matando y colgando gente de los puentes, yo la verdad es que cuando me hablan de justicia restaurativa, no es que no crea en ello. O sea, me parece que es el después, me parece que puede ser sanador, pero no sé si es el momento en esto, o sea, en esta circunstancia, para hablar de algo como justicia restaurativa. No, o sea, soy yo la que no está entendiendo. No, entiendo perfectamente este planteamiento. Por un lado, acepto lo de ingenuidad. Efectivamente, sin ingenuidad no creo que hubiésemos sido capaces de hacer este trabajo y desde luego una confianza en la naturaleza humana. Pero también es muy importante señalar que la justicia restaurativa no es válida para todos los casos. Es que hay personas que jamás le van a pasar por la cabeza sentarse con las víctimas de sus asesinados. Vamos, yo de qué. Entonces,
No podemos plantear que la justicia restaurativa ni es válida para todos los casos, ni va a resolver los problemas del mundo. Pero sí hay ocasiones, fijaos que estamos hablando del terrorismo. Pero estamos hablando del terrorismo y estamos hablando de personas contadas. Personas contadas. O sea, dentro de los cientos de personas que han participado en la banda terrorista, menos de 20 han participado de algo así. Y posiblemente si preguntas a los otros restantes, dicen, pues ellos son unos traidores, han abandonado la lucha, son unas gallinas, que sea. Entonces, pues lo mismo que ocurre en ese caso ocurre en el otro. Pero ¿quién nos dice que una persona que no ha estado asesinando en un cártel durante una década, en un momento determinado de su vida, vive un proceso en el que quiere abandonar eso y quiere intentar reparar? Una de 200 que haya en ese cártel, ¿no? Las otras 199, vamos, le van a considerar mequetrefe, lo que sea que consideren. Entonces, bueno, la dosis de ingenuidad la acepto, pero también la de realidad. Y es que hay personas y dentro de prisión también que no les hemos ofrecido la posibilidad de la mediación penitenciaria, han dicho, mira, os agradezco mucho vuestro trabajo, pero es que no me interesa. Es que yo voy a lo mío y él que vaya a lo suyo y yo no quiero hablar con él ni quiero saber nada de él. Absolutamente respetable, absolutamente, porque esa es una de las grandes potenciales de todos los procesos restaurativos, que la voluntariedad permite a las personas que ejerzan su percepción de control y que puedan decidir que no quieren, que no han trabajado con ellos. En cuanto al tema de la reconciliación, ciertamente, al igual que con el tema del perdón, que son temas a los que podríamos dedicarle también otra sesión a cada uno de ellos, vamos a entenderlo como subproductos, a veces, como efectos secundarios de un proceso restaurativo, así como es la disminución de la reincidencia, que ocurre a veces y a veces no. No está perseguido, o sea, no es uno de los objetivos perseguidos, pero sí es una de las cosas que a veces ocurren. El objetivo principal, la reparación del daño. ¿Cómo? A través de la responsabilización y la participación de la comunidad, en última instancia, que esto, como ya les he dicho, es un poquito más difícil de encajar, al menos en España. Pero la reconciliación, pues no necesariamente puede venir. Si hablamos, por ejemplo, de mediación penitenciaria, estaríamos hablando de dos personas que han pacificado su conflicto. Eso quiere decir que ya no son enemigas, que ya no tienen que ir andando por los pasillos de la cárcel pensando que les va a venir el otro con un pincho fabricado ahí dentro, sino que ya puede vivir tranquilo, pero no necesariamente van a tener que hacerse amigos. Si hablamos de los encuentros restaurativos, que una persona exterrorista conteste las preguntas, que la verdad que el conocimiento, la información, las respuestas tiene un potencial reparador que yo he descubierto a través de estos procesos. Entonces, una vez que la persona está reparada, no necesariamente se tiene que reconciliar con la otra. Quizás sí la pueda ver de otra manera diferente, ¿no? Ya no es el monstruo que yo veía en televisión cuando durante el juicio daban golpes en la pecera. Por lo menos allí, bueno, pues les encausaban dentro de una sala de cristal, ¿no? Y bueno, pues, esa forma, esas actitudes, esos comportamientos lo que transmitían es no respeto tu autoridad, la autoridad judicial ni la autoridad del gobierno español. Entonces, bueno, pues no necesariamente va a tener que reconciliarse con esa persona, pero quizá ya no le ve como el monstruo ese que hacía esas barbaridades, ¿no? Entonces, pues otras ocasiones sí vemos que, y además, por ejemplo, Maisabel es un ejemplo por su excepcionalidad y por cómo ha llevado este proceso. Pues, por ejemplo, Maisabel pues, se reconcilió con el asesino de su marido. De hecho, hay un documental que se llama Zubiak, con Z, de John Chistiaga, que Z-U-B-I-A-K, que significa puentes en euskera, pues recoge precisamente un encuentro, una comida que mantiene con Ibon Etxezarreta, que fue el marido de Juan Mari Jauregui, el asesino del marido de Maisabel, Juan Mari Jauregui. Y ahí sí se produce la reconciliación, pero digamos que esto es excepcional también. Interesantísimo. ¿Alguna otra pregunta? Pues bueno, yo quería ver por la práctica. Gracias. Yo como estudiante... He visto escuchar muy bien atento.
me llama mucho la atención de esto de la justicia restaurativa, de ver del otro lado, ¿no? A diferencia de la justicia retributiva, vamos a ver ahora al que cometió la conducta ilícita, ¿no? Jurídica, y ponerlos en este diálogo, mediación, la preparación, lo que se tiene, todo lo que hemos hablado en esta hora, ¿no? Que no es nada sencillo, ¿no? Lo que comentaba la doctora Ana Luisa, justamente lo que está pasando aquí en México, ¿no? De que va a tomar mucho tiempo realmente llegar a un escenario de reconciliación social, ¿no? Sobre todo para los que ahora son infractores, ¿no? En este caso delincuentes, ¿no? Participantes de la delincuencia organizada. Y bueno, más que nada esto como volverlo a mencionar, ¿no? Y creo que sí es posible, ¿no? Que no cae tanto en lo legal, no se puede lograr, ¿no? Y lo que quisiera preguntar en concreto, ¿qué podríamos aprender de este caso que han construido durante muchos años en España con las asociaciones, con el trabajo de las personas en las prisiones, ¿no? ¿Qué recomendación pudiera hacer para las instituciones aquí en México, ¿no? Que se encarguen de impartir justicia? ¿Cómo podemos empezar, ¿no? A trabajarlo? Porque existe, hay un marco legal que lo pone, ¿no? Está en el ámbito penal, pero en la realidad pues, es muy distinto, ¿no? Y es muy complicado porque nos gusta castigar, ¿no? Tenemos una tradición punitiva de siglos, ¿no? Y bueno, ¿qué podríamos como tomar de su experiencia en España, con ERTA, en todos estos casos emblemáticos, y aplicarlo al caso? Bueno, no sé si somos ejemplo nosotros en España también, ¿eh? Primero porque tenemos también una cultura pues, muy retributiva y especialmente en los casos mediáticos. Hemos tenido casos, bueno, pues que precisamente, bueno, claro, también son casos en los que la respuesta de las personas ofensoras han sido desresponsabilizadoras absolutamente. Entonces, bueno, pues la respuesta social es solo 10 años de condena, pero eso es injusto, deberían quedarse toda la vida. No tenemos cadena perpetua, aunque hay una figura jurídica que se asemeja peligrosamente, pero como nombre no tenemos tal. Bueno, por un lado esta cultura punitivista, por otro lado que no hay un apoyo institucional, tampoco en España, y que hemos sido las entidades pequeñas desde el voluntariado. Ahora, en los últimos años hemos conseguido profesionalizarnos, pero estuvimos 10 años desarrollando mediación, poniendo hasta la gasolina para ir a las cárceles y a los juzgados. Y llegó un momento que entendimos, bueno, yo estoy desde el principio y llegaba gente, les formábamos, les coges cariño, forman parte del equipo y en un momento determinado dicen, Francisca, es que me tengo que ir porque he encontrado un trabajo. Y claro, pues es que eso manda, ¿no? Eso es prioritario. Hasta el momento entendimos que teníamos que dedicar parte de nuestros recursos a obtener financiación porque si no, no iba a ser sostenible. Y bueno, pues a partir de ahí pues hemos podido desarrollar más programas, atender a más personas beneficiarias y somos escuchadoras, es decir, que como estamos al pie del cañón, pues vemos las necesidades que surgen en las personas víctimas, en las victimarias y a partir de ahí vamos creando programas que tratan de dar respuesta a esas necesidades, a esas demandas. Trabajo de pico y pala, yo es lo único que puedo decir porque en el apoyo institucional no podemos confiar para que cambien las cosas. En el cambio de la sociedad, pues creo que solo a través de este movimiento de dentro a afuera es como vamos a poder conseguirlo. Pero como le digo, es que no creo que seamos ejemplo nosotros de nada. Bien. Adelante. Buenas tardes, felicidades Hola, nuevamente gracias. por su intervención. Mi comentario es en el siguiente sentido. Tal vez, espero no confundir las instituciones. En México lo entendemos como el país alternativo de solución de conflictos. Pero en el caso de México, por ejemplo, en materia penal, existe un catálogo de delitos que son susceptibles de entrar en esta hipótesis. En general son los que se comentan, por ejemplo, que son delitos culposos o patrimoniales sin violencia contra la víctima, y otros que se utilicen de manera excepcional. Quiero decir, perdón, por poder continuar siguiéndole el hilo. Quiere decir que son esos casos los que serían susceptibles de entrar dentro de un proceso de MASC, ¿no? Así es, en México sí hay un catálogo específico que determina hasta qué grado, ¿no? Si son delitos dolosos, por ejemplo, lesiones, homicidio, estamos estrictamente en el sistema punitivo. Entonces mi pregunta era, por lo que estoy escuchando, que en el caso de España, como que no maneja una distinción, sino como que a lo mejor todos los delitos pueden tener un grado de mediación, un grado de participación. Hay dos delitos que excluyen la ley de manera explícita.
Uno es la violencia de género y otro es los delitos de naturaleza sexual. Los deja fuera de la posibilidad de mediación, pero no habla nada de otras prácticas de justicia restaurativa. Entonces ahí, por ejemplo, la institución penitenciaria está tratando de dar pasos para poder dar acceso a la justicia restaurativa a personas que han cometido, por ejemplo, delitos de naturaleza sexual. Pero bueno, todavía de una manera muy tímida, porque socialmente, bueno, pues también hay como una movilización, ¿no? Que a veces desde ciertos sectores no se entiende bien la justicia restaurativa y se la entiende como un procedimiento que apoya a la persona victimaria y descuida a la persona víctima. Entonces, hay que ser cuidadosos con esto y por eso tan importante es este trabajo de difusión y de permitir la comprensión de cuáles son los pilares y los valores fundamentales de la justicia restaurativa. Sí, porque además, por ejemplo, en el caso de México, es un país que sufre mucho con la delincuencia. Tenemos un índice de, digamos, que no se persigue el delito más de un 96%. Prácticamente no existe la justicia. Es de adorno, desde un robo a una casa de habitación, lesiones, amenazas, violaciones, tardas, salvo cuando mediáticamente se ejerce mucha presión social sobre un caso, las autoridades de verdad que judicializan carpetas de investigación y si no agarran al culpable, mínimo agarran a uno que iba caminando y lo exhiben como culpable y ahí entramos en otra hipótesis. Entonces, por eso me parece muy interesante lo que usted plantea porque necesitamos como que a lo mejor pensar que el castigar a una persona que decimos en México que se puso en la cárcel, pensar que a veces lo que la gente quiere es que le ofrezcan una disculpa o que le ofrezcan un medio que sane un poco este agravio moral, que no siempre se va a recuperar. Ese es mi primer comentario. Y mi segunda pregunta era, usted mencionaba que un aspecto dentro de esta justicia restaurativa es la responsabilidad o corresponsabilidad de la comunidad. Quisiera, a lo mejor no puse mucha atención, quisiera que me profundizara en cómo se entiende eso. Gracias. Gracias. Bueno, pues en cuanto a al primer planteamiento, como hemos dicho, y es fundamental que tenemos que tener la voluntariedad y la responsabilización de la persona ofensora, entendiendo la responsabilización como un proceso. Cuando empezamos a trabajar con alguien que ha cometido un delito, que ha hecho un daño, es como un viaje que empieces a hacer con esa persona. El primer día, pues imaginamos que salimos de Xalapa a Ciudad de México. Pues el primer día, la primera hora no llegas a México, necesitas tus 5 horitas, ¿no? Tus 4 horas. Y ese es el proceso de responsabilización, pero tiene que montarse en el autobús. Tiene que haber una asunción de responsabilidad y un querer trabajar en ese proceso. Esto no ocurre siempre. Entonces, bueno, pues hay ciertos delitos, además, como los que señalaba la doctora Ana Brisa, delitos además que están muy asociados a un cliché, además, cliché delictivo, ¿no? De mi caché, ¿no? El más macho y el más sanguinario y el más macarra. Y cuando nos encontramos ahí es muy difícil que nos bajemos y que ya nos veamos y nos entendamos a nosotros mismos como otra persona que ha cometido un daño, que se siente mal y que tiene que reparar. Entonces, por esta característica, una, y no solo esta, muchísimas más que tienen que ver con la lealtad a la organización, etcétera, y otras más, pues es difícil en este tipo de delitos que nos vayamos a encontrar justicia restaurativa. Sería excepcional, creo yo, pero ojalá me estuviese equivocando. Y por otro lado, la corresponsabilización de la comunidad. Bueno, pues se ha escrito mucho acerca de todo esto, porque ciertamente no es que usted no haya prestado atención, no lo hemos mencionado mucho, se entiende de diferentes maneras. ¿Cómo lo entiendo yo, la corresponsabilización de la comunidad? Por ejemplo, la participación a través del voluntariado. La difusión de este tipo de cuestiones, la participación en actividades que precisamente lo que hagan es abrir la perspectiva social a estos planteamientos, principalmente a través del voluntariado. Y también, por ejemplo, los diálogos restaurativos, parte de lo que hemos venido a hacer en algún momento es traer a personas, por ejemplo, que participan de la gestión del delito, policías, personas de los ¿cómo se les llama? Los servicios de salud, de urgencias, ¿no? Que atienden a alguien cuando acaba de sufrir un delito y que dan otra visión también de cómo se gestiona el mismo. A veces también abogados. O sea, hay diferentes formas de hacer participar a la comunidad. Principalmente yo pongo el peso en el voluntariado.
Pues muy bien, por cuestión de tiempo, si me permite una última pregunta, está en el chat, en las redes sociales, aparte de recibir saludos y felicitaciones Gracias. de diferentes personas, José Colina, Cel, la doctora Julia Aguirre, que está acá, Raúl Vela. Hay una pregunta que me parece interesante, por eso me permito Claro. planteársela. Dice un poco con relación a la formación formal hacia la que hizo referencia, ¿cómo cree que contribuye la psicología al enfoque de la justicia restaurativa y por qué es fundamental fortalecer su relación con el derecho para lograr una verdadera reparación e integración de las partes involucradas? Bueno, ciertamente muy acertado, porque psicología y derecho van de la mano en este proceso de la justicia restaurativa. De hecho, yo diría, sin menoscabo de las otras disciplinas que también forman parte, pero que muchas de las técnicas de mediación están basadas en técnicas de terapia familiar sistémica. De hecho, es una de las grandes fuentes de la mediación, la terapia familiar sistémica. Y en cuanto al derecho, pues obviamente es necesario un conocimiento del contexto judicial para entender también las implicaciones que un proceso de mediación penal, por ejemplo, puede tener. Pero estas personas que tienen esas bases deben obtener esta formación que les garantiza nociones tanto de derecho como de psicología, como de otras disciplinas, que son lo que hacen que esa persona mediadora tenga una caja amplia de herramientas que pueda utilizar según la ocasión. No sé si he respondido a la persona que ha hecho esta pregunta. Pues sin lugar a dudas es correcto, ¿no? La vinculación con la preparación de los órganos disciplinarios que permitan a todos tener mejores herramientas para afrontar el hecho de victimizar. Pues si me permite, doctor, por cuestión de tiempo, vamos a cerrar esta brillante y muy enriquecedora participación. Doctora Francisca, sin lugar a dudas, hablar de esto es más de una hora, mucho más prácticas y experiencias, y estoy seguro que tiene la puerta abierta del instituto para más experiencias como esta, porque hay muchas cosas que se deben abordar con diferentes perspectivas, y el paradigma de la justicia restaurativa debe ser abordado en el enfoque correcto, pero yo, para poder lograr el éxito de estas personas en la búsqueda de la justicia y de la verdad. Muchas gracias. Un placer. Pues para finalizar, entonces, le pido a nuestro director, a Tio Chipuli, que pase la frente para entregar una constancia. Por favor. Agradecemos a la doctora su conferencia y nos quedamos precisamente con todas estas palabras, con este mensaje, con la posibilidad de regenerar el tejido social y, por supuesto, tomar estas experiencias muy enriquecedoras que en el ámbito de su país, pero también en el ámbito internacional, pues nos dan las pautas para que todas y todos quienes aquí en el instituto, en la comunidad jurídica de la Universidad Veracruzana, se están preparando en temas de la mediación y de la justicia alternativa, pues puedan tomar estas experiencias. Hago la entrega de una constancia que dice lo siguiente: el Instituto de Investigaciones Jurídicas hace entrega de la constancia a la doctora Francisca Lozano Espina por haber impartido la conferencia Justicia Restaurativa, Prácticas Comunes en el Auditorio Héctor Fix Zamudio de esta entidad, contribuyendo así a la internacionalización, reflexión y divulgación de la ciencia jurídica. Desde Veracruz, Arte Ciencia Luz, Jalapa, Veracruz, a 9 de julio del 2025, y firma su servidor. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual manera, le hago la entrega de su constancia a nuestro moderador, el maestro Alejandro Falcón Rodríguez. Muchas gracias, maestro. Les agradecemos a todas y todos su presencia y que tengan una buena noche. Gracias.